De hecho, mientras las 3/4 de los seres humanos halagan a los vivos y no se preocupan para nada de los muertos, ella hacía a menudo después de su muerte lo que habrían deseado aquellos a los que en vida había maltratado. En cuanto a Gilbert, todas las personas que la querían y tenían un poco de amor propio por ella solo hubieran podido alegrarse del cambio de actitud de la duquesa, pensando que Gilbert, al rechazar desdeñosa unas invitaciones que llegaban tras 25 años de ultraje, podría finalmente vengarlos. Por desgracia, los reflejos morales no siempre son idénticos a como los imagina el buen sentido. Hay quien, por una ofensa inoportuna, ha creído ver definitivamente arruinadas sus ambiciones respecto de una persona que le interesaba, y en cambio la salva precisamente por eso. Gilbert, bastante indiferente con las personas que eran amables con ella, no dejaba de pensar con admiración en la insolente Madame de Guermantes, de preguntarse por las razones de esa insolencia, y una vez incluso, cosa que hubiera hecho morirse de vergüenza por ella a todos los que sentían alguna amistad hacia la joven, había querido escribir a la duquesa para preguntarle qué tenía contra una muchacha que no le había hecho nada. A sus ojos, los Guermantes habían adquirido unas proporciones que su nobleza no habría sido capaz de darles. Los ponía por encima no sólo de toda la nobleza, sino incluso de todas las familias reales. Antiguas amigas de Swann se ocupaban mucho de Gilbert. En la aristocracia se supo la herencia que acababa de recibir y empezaron a fijarse en lo bien educada que estaba y la encantadora mujer que podría llegar a ser. Pretendían que una prima de Madame de Guermantes, la princesa de Nievre, pensaba en Gilbert para su hijo. Madame de Guermantes detestaba a Madame de Nievre. Dijo en todas partes que semejante matrimonio sería un escándalo. Madame de Nievre, asustada, aseguró que nunca había pensado en él. Un día, después de almorzar, como hacía bueno y Monsieur de Guermantes tenía que salir con su mujer, Madame de Guermantes estaba arreglándose el sombrero delante del espejo. Sus ojos azules se miraban, y miraban también su pelo, todavía rubio. La doncella tenía en la mano varias sombrillas entre las que debería elegir su ama. El sol entraba a raudales por la ventana y habían decidido aprovechar ese buen día para hacer una visita a Saint-Cloud. El señor de Guermantes, completamente listo, con guantes gris perla y la chistera en la cabeza, se decía: Orián sigue estando realmente asombrosa. La encuentro deliciosa. Y viendo que su mujer parecía bien dispuesta, a propósito, dijo: tengo un encargo para usted de parte de Madame de Virelev. Quería pedirle que fuera el lunes a la ópera, pero como tiene a la pequeña Swann, no se atrevía y me ha pedido que tantee el terreno. No emito ninguna opinión, me limito simplemente a transmitir. Dios mío, me parece que podríamos, añadió evasivo, pues, como su disposición respecto a cualquier persona era una disposición colectiva y nacía idéntica en cada uno de ellos, sabía por sí mismo que la hostilidad de su mujer hacia Mademoiselle Swann había decaído y que sentía curiosidad por conocerla. Madame de Guermantes acabó de arreglarse el velo y eligió una sombrilla. Lo que usted decida, ¿qué quiere que me importe? No veo ningún inconveniente en que conozcamos a esa pequeña. Usted sabe de sobra que nunca he tenido nada contra ella. Simplemente no quería dar la impresión de que aprobábamos los matrimonios desiguales de mis amigos. Eso es todo. Y tenía usted toda la razón, respondió el duque. Es usted la prudencia misma, señora. Y además, con ese sombrero está usted arrebatadora. Es usted muy amable, dijo Madame de Guermantes sonriendo a su marido y dirigiéndose hacia la puerta. Pero antes de subir al carruaje quiso darle todavía algunas explicaciones. Ahora hay mucha gente que trata a la madre. Por otra parte, ella tiene el buen gusto de estar enferma las 3/4 del año. Parece que la pequeña es muy gentil. Todo el mundo sabe que queríamos mucho a Swann. Parecerá muy natural. Y partieron juntos hacia Saint-Cloud. Un mes más tarde, la pequeña Swann, que aún no se llamaba Forcheville, almorzaba en casa de los Guermantes. Se habló de 1000 cosas. Al final del almuerzo, Gilbert dijo tímidamente: creo que conocieron muy bien a mi padre. Ya lo creo, dijo Madame de Guermantes, en un tono melancólico que ponía de manifiesto su comprensión del dolor de la hija y con un deliberado exceso de intensidad, aparentemente destinado a disimular
que no estaba segura de recordar con mucha exactitud al padre. Lo conocíamos muy bien, lo recuerdo muy bien. Y en efecto, podía recordarle. Él había ido a verla casi todos los días durante 25 años. Sé muy bien quién era, le diré, añadió, como si hubiera querido explicar a la hija a quién había tenido por padre y proporcionar a la muchacha informaciones sobre él. Era un gran amigo de mi suegra y también estaba muy unido a mi cuñado Palamede. También venía aquí y hasta almorzaba aquí, añadió Monsieur de Guermantes por ostentación de modestia y escrúpulo de exactitud. ¿Se acuerda, Orián? Qué buen hombre era su padre. Cómo se notaba que debía de ser de una familia honrada. Por otra parte, tiempo atrás vi a su padre y a su madre. Ellos y él. Qué buena gente. Se notaba que, de haber estado los padres y el hijo todavía vivos, el duque de Guermantes no hubiera vacilado en recomendarlos para un puesto de jardineros. Y así es como habla el Faubourg Saint-Germain a todo burgués de los demás burgueses, sea para halagarlo con la excepción hecha durante el tiempo de la charla en favor del interlocutor o de la interlocutora, sea más bien o al mismo tiempo para humillarlo. Así es como un antisemita, en el momento mismo en que abruma con su afabilidad a un judío, le habla mal de los judíos, de una manera general que permite ser ofensivo sin ser grosero. Pero como sabía realmente colmaros cuando os veía, y sin poder decidirse entonces a dejaros marchar, Madame de Guermantes era también esclava de esa necesidad de la presencia. A veces, en la embriaguez de la conversación, Swann había podido dar a la duquesa la ilusión de que sentía amistad por él. Ya no podía. Era encantador, dijo la duquesa con una sonrisa triste, posando sobre Gilbert una mirada muy dulce que, al azar, por si acaso aquella muchacha fuera sensible, le demostraría que era comprendida y que Madame de Guermantes, de encontrarse a solas con ella y si las circunstancias lo hubieran permitido, le habría gustado desvelarle toda la hondura de su sensibilidad. Pero el señor de Guermantes, por pensar que precisamente las circunstancias se oponían a tales efusiones, o por considerar que toda exageración de sentimiento era cosa de mujeres y que los hombres tenían tan poco que ver en ellas como en sus restantes atribuciones, salvo la cocina y los vinos, que se había reservado por tener más luces para ello que la duquesa, creyó oportuno no alimentar con su intervención aquella charla que escuchaba con visible impaciencia. Por lo demás, Madame de Guermantes, pasando ese acceso de sensibilidad, añadió con frivolidad mundana dirigiéndose a Gilbert: «Mire, debo decirle que era un gran amigo de mi cuñado Charles, y también muy amigo de Boissonot, el castillo del príncipe de Guermantes. No sólo como si el hecho de conocer a Monsieur de Charlus y el príncipe hubiese sido para Swann una casualidad, ni como si el cuñado y el primo de la duquesa hubieran sido dos hombres con quienes Swann habría tenido relaciones en una circunstancia concreta, cuando lo cierto es que Swann estaba relacionado con todas las personas de aquel mismo ambiente, sino incluso como si Madame de Guermantes hubiera querido hacer comprender a Gilbert quién era poco más o menos su padre, situárselo, como uno de esos rasgos característicos con cuya ayuda, cuando se quiere explicar por qué se mantienen relaciones con alguien al que no se tendría que conocer, o para singularizar su relato, se invoca el particular padrinazgo de cierta persona. En cuanto a Gilbert, se sintió tanto más feliz al ver decaer la conversación cuanto que no buscaba precisamente sino cambiarla, por haber heredado de Swann aquel tacto exquisito que, unido al encanto de la inteligencia, reconocieron y apreciaron el duque y la duquesa, quienes pidieron a Gilbert que volviese pronto. Por otra parte, con la minuciosidad de esas gentes cuya vida carece de objeto, en las personas con las que se relacionaban descubrían sucesivamente las cualidades más simples, exclamando en su presencia con el deslumbramiento ingenuo de un hombre de ciudad que descubre en el campo una brizna de hierba, o por el contrario, aumentando como con un microscopio, comentando de manera incansable, tomando ojeriza a los menores defectos y a menudo alternativamente en una misma persona.
En el caso de Gilbert fue sobre todo en sus atractivos sobre los que se ejercitó la perspicacia ociosa de Messier y de Madame de Guermantes. Habrá notado usted la forma en que dice ciertas palabras, dijo después de su marcha la duquesa a su marido. Es muy suave. Creía estar oyéndole. Iba a hacer la misma observación que usted, Orián. Es inteligente, tiene el mismo estilo que el del padre. A mí hasta me parece muy superior. Recuerdo lo bien que ha contado esa historia de baños de mar. Tiene un brío que a Swann le faltaba. Oh, sin embargo, era muy inteligente. Pero si yo no digo que no fuese inteligente, digo que le faltaba brío, dijo Monsieur de Guermantes en tono quejumbroso, porque la gota le ponía nervioso y cuando no había nadie a quien manifestar su irritación, se la manifestaba la duquesa. Pero, incapaz de comprender bien sus causas, prefería adoptar un aire de incomprendido. Estas buenas disposiciones del duque y de la duquesa hicieron que, en adelante, llegado el caso, se le dijera a veces a Gilbert su buen padre, que por lo demás no pudo utilizarse, porque precisamente hacia esa época Forcheville adoptó a la muchacha. Gilbert llamaba padre a Forcheville. Encantaba a las viejas damas con su cortesía y su distinción, y todos reconocían que si Forcheville se había portado admirablemente con ella, la pequeña tenía un gran corazón y sabía recompensárselo, probablemente porque de vez en cuando podía y deseaba mostrar mucha naturalidad, se me había dado a conocer y en mi presencia había hablado de su verdadero padre. Pero era una excepción, y delante de ella ya nadie osaba pronunciar el nombre de Swann. Precisamente un poco antes, al entrar en el salón, me había fijado en dos dibujos de Elstir que antes estaban relegados en un gabinete de arriba, donde yo los había visto solo por casualidad. Elstir estaba ahora de moda. Madame de Guermantes no se consolaba de haber regalado tantos cuadros suyos a su prima, no porque estuvieran de moda, sino porque ahora los disfrutaba. Y es que la moda es el resultado del capricho de un conjunto de personas del que son representativos los Guermantes. Pero la duquesa no podía pensar en adquirir otros cuadros de Elstir, porque desde hacía un tiempo habían alcanzado unos precios desmesuradamente elevados. Como por lo menos quería tener alguna cosa de Elstir en su salón, había mandado bajar aquellos dos dibujos que declaraba preferir a su pintura. Gilbert reconoció la mano del pintor. Se diría que son Elstir, dijo. Pues sí, respondió atolondradamente la duquesa. Fueron unos amigos nuestros quienes nos lo hicieron comprar. Son formidables. A mi entender, superiores a su pintura. Yo, que no había oído este diálogo, fui a mirar el dibujo. Vaya, es el estilo que... Vi las señas desesperadas de Madame de Guermantes. Ah, sí, el estilo que yo admiraba en el piso de arriba. Está mucho mejor que en ese pasillo. A propósito del estilo, ayer lo cité en un artículo del Figaro. ¿No lo ha leído? ¿Usted ha escrito un artículo en Le Figaro?, exclamó Monsieur de Guermantes con la misma violencia que se hubiera exclamado. Pero si es mi prima. Sí, ayer, en Le Figaro. ¿Está usted seguro? Mucho me extrañaría, porque nosotros tenemos cada uno nuestro Figaro, y si se le hubiera escapado a uno, el otro lo habría visto. No había nada, ¿verdad, Orián? El duque mandó buscar Le Figaro, y solo se rindió a la evidencia, como si hasta ese momento hubiera sido más probable que yo me hubiese equivocado acerca del periódico en el que había escrito. Pues no lo entiendo. O sea que ha escrito usted un artículo en el Figaro. Me dijo la duquesa, haciendo un esfuerzo para hablar de una cosa que no le interesaba. Pero vamos, Basil, ya lo leerá más tarde. No, el duque está muy bien así, con su gran barba sobre el periódico, dijo Gilbert. Yo lo leeré en cuanto llegue a casa. Sí, lleva barba ahora que todo el mundo va afeitado, dijo la duquesa. Nunca hace nada como los demás. Cuando nos casamos, se afeitaba no solo la barba, sino el bigote. Los campesinos que no lo conocían no creían que fuera francés. En esa época se llamaba príncipe de Slaumes. ¿Hay todavía un príncipe de Slaumes?, preguntó Gilbert.
interesada en todo lo que afectase a unas personas que le habían negado el saludo durante tanto tiempo. Pues no, respondió con una mirada melancólica y cariñosa la duquesa. ¡Qué título tan bonito! Uno de los títulos franceses más hermosos, dijo Gilbert, ya que cierto tipo de trivialidades acude de forma inevitable, lo mismo que dan las horas, a la boca de ciertas personas inteligentes. Pues sí, también yo lo lamento. Basin querría que lo renovase un hijo de su hermana, pero no es lo mismo. En el fondo podría ser, porque no es obligatoriamente el hijo mayor. También puede pasar del mayor al menor. Les estaba diciendo que Basin iba entonces totalmente afectado. Un día, en una peregrinación, ¿se acuerda, querido?, le dijo al marido de aquella peregrinación a Paray-le-Monial, a Paray-le-Monial. Mi cuñado Charles, al que le gustaba bastante hablar con los campesinos, decía a unos y a otros: ¿de dónde eres tú? Y como es muy generoso, les daba algo, los invitaba a beber, porque nadie es al mismo tiempo más altivo y más sencillo que Memé. Lo verá negarse a saludar a una duquesa que no le parece bastante duquesa, y colmar de atenciones al peón encargado de los perros. Entonces le dije a Basin: vamos, Basin, hábleles también un poco. Mi marido, que no siempre es muy inventivo. Gracias, Orián, dijo el duque sin interrumpir la lectura de mi artículo en lo que estaba sumido. Vio a un campesino y le repitió textualmente la pregunta de su hermano. ¿Y tú de dónde eres? Soy de los Laumes. ¿Eres de los Laumes? Pues entonces yo soy tu príncipe. Pero el campesino miró la cara totalmente lampiña de Basin y le respondió: no es cierto, usted es un English. Así se veía surgir en esas pequeñas anécdotas de la duquesa aquellos grandes títulos eminentes, como el del príncipe de Slaumes, en su verdadero lugar, en su estado antiguo y en su color local, como en ciertos libros de horas se reconoce en medio de la muchedumbre de la época la aguja de Burges. Trajeron unas tarjetas de visita que acababa de entregar un lacayo. No sé qué le pasa, no la conozco. Eso se lo debo a usted, Basin, y sin embargo no le ha ido nada bien ese tipo de relaciones. Pobre amigo mío. Y volviéndose hacia Gilbert: ni siquiera podría explicarle quién es. Seguro que usted no la conoce. Se llama Lady Rufus Israels. Gilbert se puso muy colorada. No la conozco, dijo, lo cual era tanto más falso cuanto que, 2 años antes de la muerte de Swann, Lady Israels se había reconciliado con él y que llamaba a Gilbert por su nombre de pila. Pero sé muy bien por otros quién es la persona a la que se refiere. Y es que Gilbert se había vuelto muy snob. Por ejemplo, en cierta ocasión una muchacha le había preguntado, por maldad o por torpeza, cómo se llamaba su padre. No el adoptivo, sino el verdadero. Y ella, en su turbación y por desnaturalizar un poco lo que tenía que decir, habría pronunciado Svan en lugar de Swan. Cambio que, como se dio cuenta poco más tarde, era peyorativo, porque convertía ese nombre de origen inglés en un nombre alemán. E incluso había añadido, envileciéndose para elevarse: se cuentan muchas cosas, y muy distintas sobre mi nacimiento, pero no debo hacer caso de nada. Por avergonzada que debiera sentirse Gilbert en ciertos momentos, pensando en sus padres, porque hasta Madame Swann representaba y era para ella una buena madre, de semejante manera de considerar la vida, hemos de pensar, por desgracia, que sus elementos procedían sin duda de sus padres, porque no nos formamos por completo a nosotros mismos. Pero a cierta cantidad de egoísmo que existe en la madre viene a añadirse un egoísmo distinto, inherente a la familia del padre. Y añadirse no siempre quiere decir sumarse, ni tampoco que sirva solo de múltiplo, sino crear un egoísmo nuevo, infinitamente más potente y temible. Y como desde que el mundo dura, familias en las que existe determinado defecto bajo una forma se unen a familias en las que el mismo defecto existe bajo otra, lo cual crea una variedad particularmente completa y detestable en el niño, los egoísmos acumulados, por no hablar aquí más que del egoísmo, adquirirían tal potencia que la humanidad entera sería destruida si del mal mismo
si del mal mismo no naciesen, capaces de reducirlo a justas proporciones, restricciones naturales análogas a las que impiden a la proliferación infinita de los infusorios aniquilar nuestro planeta, a la fecundación unisexuada de las plantas provocar la extinción del reino vegetal, etc. De vez en cuando, una virtud viene a componer con ese egoísmo una potencia nueva y desinteresada. Las combinaciones con que, en el curso de las generaciones, la química moral fija de este modo y hace inofensivos los elementos que se volvían demasiado temibles son infinitas y darían una apasionante variedad a la historia de las familias. Por otra parte, con esos egoísmos acumulados, como debía hacerlos en Gilbert, coexiste esta o aquella virtud encantadora de los padres, y viene un momento para ejecutar por sí sola un intermedio e interpretar su conmovedor papel con absoluta sinceridad. Gilbert, desde luego, no siempre iba tan lejos como cuando insinuaba que tal vez fuese hija natural de algún gran personaje, pero la mayoría de las veces disimulaba sus orígenes. Quizás simplemente le resultaba demasiado desagradable confesarlos y prefería que se supiesen por otros. Quizá estaba convencida realmente de que podía ocultarlos, con esa convicción incierta que no es sin embargo la duda, que reserva una posibilidad a lo que se desea y de la que Musset da un ejemplo cuando habla de la esperanza en Dios. No la conozco personalmente, continuó Gilbert, pero haciéndose llamar Mademoiselle de Forcheville, podía tener la esperanza de que ignorasen que era hija de Swann, tal vez con ciertas personas, que con el tiempo esperaba que llegaran a ser casi todo el mundo. Sobre su número actual no podía hacerse grandes ilusiones, y sabía sin duda que muchos debían de susurrar, es la hija de Swann, pero únicamente lo sabía gracias a esa misma ciencia que nos habla de gentes que se matan por miseria mientras nosotros vamos al baile, es decir, una ciencia lejana y vaga que no estamos interesados en sustituir por un conocimiento más preciso debido a una impresión directa. Como la lejanía nos vuelve las cosas más pequeñas, más inciertas, menos peligrosas, a Gilbert le parecía inútil que el descubrimiento de que era hija de Swann tuviese lugar en su presencia. Gilbert pertenecía, o al menos perteneció durante esos años a la variedad más extendida de avestruces humanas, las que ocultan la cabeza con la esperanza de que no las vean, cosa que les parece poco verosímil, sino con la de no ver que las ven, lo cual ya les parece mucho y les permite encomendarse a la suerte para todo lo demás. Gilbert prefería no estar cerca de las personas en el momento en que éstas hacían el descubrimiento de que era hija de Swann, y como uno está cerca de las personas que se imagina, de la misma manera que un punto puede imaginarse, de la misma manera que uno puede imaginarse a la gente leyendo su periódico, Gilbert prefería que los periódicos la llamasen Mademoiselle de Forcheville. Cierto que para los escritos de los que era directamente responsable, sus cartas, mantuvo durante algún tiempo la transición firmando G.S. Forcheville. En esa firma, la verdadera hipocresía se manifestaba mucho menos por la supresión de las otras letras del apellido Swann que por las del nombre de Gilbert. En efecto, reduciendo el inocente nombre de pila a una simple G, Mademoiselle de Forcheville parecía insinuar a sus amigos que la misma amputación aplicada a su apellido Swann también se debía únicamente a motivos de abreviación. Daba incluso una importancia particular a la S, haciendo una especie de larga cola que iba a cruzar la G, pero que se adivinaba transitoria y destinada a desaparecer como esa que, todavía larga en el mono, ya no existe en el hombre. Pese a eso, en su esnovismo había la inteligente curiosidad de Swann. Recuerdo que esa tarde preguntó a Madame de Guermantes si no había podido conocer a Monsieur Dulao, y como la duquesa le respondiera que estaba enfermo y no salía, Gilbert preguntó cómo era, porque, añadió ruborizándose levemente, había oído hablar mucho de él. El marqués Dulao había sido, en efecto, uno de los amigos más íntimos de Swann antes de que éste se casase,
y hasta es posible que Gilbert lo hubiera entrevisto, pero en un momento en que no estaba interesada en ese ambiente. ¿Puedo hacerme una idea por Monsieur de Breauté o por el príncipe de Agrigento?, preguntó. Oh, de ninguna manera, exclamó Madame de Guermantes, que tenía un vivo sentimiento de esas diferencias provincianas y hacía retratos sobrios, pero coloreados por su voz dorada y ronca, bajo la dulce floración de sus ojos de violeta. No, de ninguna manera. Dulau era el típico gentilhombre del Périgord, encantador, con todos los finos modales y el desparpajo de su provincia. En Guermantes, cuando estaba el rey de Inglaterra, de quien Dulau era muy amigo, después de la caza había una merienda. Era la hora en que Dulau tenía la costumbre de ir a quitarse los botines y ponerse unas gruesas zapatillas de lana. Pues bien, la presencia del rey Eduardo y de todos los grandes duques no le preocupaba lo más mínimo. Volvía a bajar al gran salón de Guermantes con sus zapatillas de lana. Consideraba que era el marqués Dulau d'Alemans y no tenía por qué reprimirse ante el rey de Inglaterra. Él y ese encantador Quasimodo de Breteuil eran los dos que yo más quería. Por otra parte, eran grandes amigos iba a decir de su padre, y se paró en seco. No, eso no tiene ninguna relación ni con Grigri ni con Breauté. Es el verdadero gran señor del Périgord. Además, Memé cita una página de Saint-Simon sobre cierto marqués d'Alemans. Es calcado. Yo cité las primeras palabras del relato. Monsieur d'Alemans, que era un hombre muy distinguido entre la nobleza del Périgord, por la suya y por su mérito, y que era considerado por todos los que allí vivía como un árbitro general a quien todos recurrían por su probidad, capacidad y la dulzura de sus modales, y como un gallo de provincias. Sí, algo de eso hay, dijo Madame de Guermantes, sobre todo porque Dulau siempre ha sido rojo como un gallo. Sí, recuerdo haber oído citar ese retrato, dijo Gilbert, sin añadir que lo citaba su padre, que era en efecto gran admirador de Saint-Simon. También le gustaba hablar del príncipe de Agrigento y de Monsieur de Breauté, aunque por otra razón. El príncipe de Agrigento lo era por herencia de la casa de Aragón, pero su señoría era el de Poitou. En cuanto a su castillo, al menos en el que residía, no era un castillo de su familia, sino de la familia de un primer marido de su madre, y estaba situado poco más o menos a igual distancia de Martinville y de Guermantes. Por eso Gilbert hablaba de él y de Monsieur de Breauté como de vecinos de campo que le recordaban su vieja provincia. Materialmente había en esas palabras una parte de mentira, puesto que solo en París y por medio de la condesa Molé había conocido ella a Monsieur de Breauté. Por otro lado, viejo amigo de su padre. En cuanto al placer de hablar de los alrededores de Tansonville, podía ser sincero. Para ciertas personas, el esnobismo es análogo a esos brebajes agradables en los que mezclan sustancias útiles. Gilbert se interesaba por determinada mujer elegante porque tenía unos libros soberbios y unos Nattier, que mi antigua amiga no hubiera ido a ver desde luego a la Biblioteca Nacional ni al Louvre. Imagino que, pese a la proximidad todavía mayor, la influencia atrayente de Tansonville no tuvo menos efecto para Gilbert sobre Madame Sacerat o Madame Goupil que sobre Monsieur d'Agrigento. Oh, pobre Babal y pobre Guigry, dijo Madame de Guermantes, está mucho más enfermo que Dulau. Me temo que ni uno ni otro tengan para mucho. Cuando el señor de Guermantes hubo terminado la lectura de mi artículo, me dirigió unos cumplidos por lo demás mitigados. Lamentaba la forma algo vulgar de aquel estilo en el que había ampulosidad, metáforas como en la prosa pasada de moda de Chateaubriand. Me felicitó sin reservas, en cambio, por ocuparme de algo. Me gusta que uno haga algo con sus 10 dedos. No me gustan los inútiles que siempre me están dándose importancia o haciendo aspavientos. Estúpida ralea. Gilbert, que adquiría con una rapidez extrema los modales del gran mundo, declaró lo orgullosa que iba a estar de poder decir que era amiga de un escritor. Figúrese si no voy a decir que tengo el placer, el honor de conocerle. ¿No quiere venir con nosotras
con nosotros mañana a la Opera Comique? Me dijo la duquesa, y yo pensé que seguramente sería al mismo palco de platea donde la había visto la primera vez y que entonces me había parecido inaccesible como el reino submarino de las Nereidas. Pero respondí con voz triste, no voy al teatro, he perdido a una amiga a la que quería mucho. Al decirlo casi tenía lágrimas en los ojos, pero sin embargo por primera vez hablar de ello me causaba cierto placer. Fue a partir de ese momento cuando empecé a escribir a todo el mundo que acababa de tener un gran dolor y a dejar de sentirlo. Cuando Gilbert se hubo marchado, Madame de Guermantes me dijo, no ha entendido usted mis señas, era para que no hablase usted de Swann. Y como me disculpara, pero si le comprendo muy bien, yo mismo he estado a punto de nombrarlo, apenas tuve tiempo de contenerme. Es horrible, suerte que me he detenido a tiempo. Usted sabe que resulta muy embarazoso, le dijo a su marido para atenuar un poco mi falta, dando a entender que yo había obedecido a una propensión común a todos y a la que era difícil resistirse. ¿Qué quiere que haga yo?, respondió el duque. Le basta con decir que vuelvan a poner esos dibujos arriba, dado que le hace pensar en Swann. Si no piensa usted en Swann, no hablará de él. Al día siguiente recibí 2 cartas de felicitación que me extrañaron mucho. Una de Madame Goupil, otra señora de Combray, a la que no había vuelto a ver después de tantos años y a la que, incluso en Combray, no había dirigido 3 veces la palabra. Un gabinete de lectura le había procurado Le Figaro. Así, cuando en la vida nos ocurre algo que tiene cierta resonancia, nos llegan noticias de personas tan alejadas de nuestras relaciones y cuyo recuerdo es ya tan antiguo que esas personas parecen situadas a una gran distancia, sobre todo en el sentido de la profundidad. Una amistad del colegio olvidada y que tenía 20 ocasiones para acordarse de nosotros, no da señales de vida, no sin compensaciones por otra parte. Así es como Bloch, cuya opinión sobre mi artículo tanto me hubiera gustado saber, no me escribió. Cierto que había leído aquel artículo y debía confesármelo más tarde, pero de rebote. En efecto, unos años más tarde también él escribió un artículo en Le Figaro e inmediatamente quiso darme a conocer ese acontecimiento. Como lo que consideraba un privilegio también le había tocado, al cesar la envidia que le había hecho fingir que ignoraba mi artículo, como un compresor que se levanta, me habló de él, de manera muy diferente a como deseaba oírme hablar del suyo. Supe, me dijo, que también tú habías escrito un artículo, pero por temor a resultarte desagradable, me pareció que no debía hablarte de él, porque no se debe hablar a los amigos de las cosas humillantes que les ocurren. Y no hay duda de que lo que es escribir en el periódico del sable y del hisopo, de las 5 o'clock, sin olvidar de la pila y del agua bendita. Su carácter seguía siendo el mismo, pero su estilo se había vuelto menos preciosista, como les ocurre a ciertos escritores que abandonan el manierismo cuando, dejando de hacer poemas simbolistas, escriben novelas de folletín. Para consolarme de su silencio, releí la carta de Madame Goupil, pero estaba a falta de calor, porque si la aristocracia tiene ciertas fórmulas que levantan empalizadas entre ellas, entre el señor del inicio y los sentimientos distinguidos del final, los gritos de alegría, de admiración, pueden brotar como flores, y los ramos inclinar por encima de la empalizada su perfume fragante. Pero el convencionalismo burgués encierra el interior mismo de las cartas en una red de su éxito tan legítimo, o como mucho su gran éxito. Cuñadas fieles a la educación recibida y llenas de reserva en sus irreprochables corpiños, creen haberse desahogados en la desgracia o el entusiasmo si escriben mis mejores pensamientos. Mamá se une a mí es un superlativo con el que rara vez le gratifican a uno. Recibí otra carta además de la de Madame Goupil, pero el nombre Sauton me resultaba desconocido. Era una escritura popular, un lenguaje delicioso. Sentí muchísimo no poder descubrir quién me había escrito. 2 días más tarde, por la mañana, me alegré de que Bergot fuese un gran admirador de mi artículo, que no había podido leer sin envidia. Pero al cabo de un momento mi alegría se desvaneció. En efecto, Bergot no me había escrito absolutamente nada. Yo solo me había preguntado si le había
si le habría gustado el artículo, temiendo que no. A esta pregunta que yo me hacía, Madame de Forcheville me había respondido que lo admiraba muchísimo, que le parecía un gran escritor, pero me lo había dicho mientras... A esta pregunta que yo me hacía, Madame de Forcheville me había respondido que lo admiraba muchísimo, que le parecía un gran escritor, pero me lo había dicho mientras yo dormía, en un sueño. Casi todas responden a las preguntas que nos hacemos con afirmaciones complejas, puestas en escena con varios personajes, pero que no tienen mañana. En cuanto a Mademoiselle de Forcheville, no podía dejar de pensar en ella desolado. Pero como hija de Swann, a quien tanto le hubiera gustado verla en casa de los Guermantes, y a la que éstos habían negado recibir a su gran amigo, luego la habían buscado de manera espontánea. Una vez pasado el tiempo que renueva para nosotros, infunde otra personalidad, según lo que de ellos se dice, a los seres que no hemos visto hace mucho, desde que nosotros mismos nos hemos hecho una piel nueva y adquirido otros gustos. Pero cuando Swann decía algunas veces a esa hija, estrechándola entre sus brazos y besándola: «Es bueno, querida, tener una hija como tú. Un día, cuando yo ya no esté, si todavía se habla de tu pobre papá, será solo contigo y por tu causa». Swann, al poner de este modo, para después de su muerte, una temerosa y ansiosa esperanza de supervivencia en su hija, se engañaba tanto como el viejo banquero que, al hacer testamento a favor de una pequeña bailarina a la que mantiene y que se porta bien, se dice que no es para ella más que un gran amigo, pero que permanecerá fiel a su recuerdo. Se portaba muy bien mientras tocaba con el pie por debajo de la mesa a los amigos del viejo banquero que le gustaba, y todo en el mayor secreto, bajo excelentes apariencias. Llevará luto por ese hombre excelente, se sentirá liberada, aprovechará no solo el dinero en efectivo, sino también las propiedades, los automóviles que le ha dejado. Hará borrar en todas partes las iniciales del antiguo propietario, que le causaba un poco de vergüenza, y no volverá a asociar nunca al goce del regalo la añoranza del donante. Las ilusiones del amor paterno quizá no son menores que las del otro. Muchas hijas solo miran a su padre como el viejo que les deja su fortuna. La presencia de Gilbert en un salón, en lugar de ser ocasión para que todavía se hablara algunas veces de su padre, era un obstáculo para que se aprovechasen las oportunidades, cada vez más raras, que aún se habrían podido tener para hacerlo. Incluso a propósito de las palabras que había dicho, de los objetos que había regalado, se tomó la costumbre de no nombrarlos más, y la que habría debido rejuvenecer, si no perpetuar su memoria, terminó siendo la que aceleró y consumó la obra de la muerte y del olvido. Y sólo con respecto a Swann iba consumando Gilbert la obra del olvido. Y no sólo con respecto a Swann iba consumando Gilbert la obra del olvido. Había acelerado en mí esa obra del olvido con respecto a Albertine. Bajo la acción del deseo, como consecuencia del deseo de felicidad que Gilbert había excitado en mí durante las pocas horas en que había creído que era otra, cierto número de sufrimientos, de preocupaciones dolorosas que poco antes aún obsesionaban mi pensamiento, habían escapado de mí llevándose consigo todo un bloque de recuerdos, probablemente hacía mucho desmenuzados y precarios, relativos a Albertine, porque si muchos de los recuerdos vinculados a ella habían contribuido al principio a mantener en mí el dolor de su muerte, a cambio el dolor mismo había fijado los recuerdos, de suerte que la modificación de mi estado sentimental, preparada sin duda oscuramente día a día por las continuas disgregaciones del olvido, pero realizada bruscamente en su conjunto, me dio la misma impresión que recuerdo haber sentido ese día por primera vez del vacío, de la suspensión en mí de toda una porción de mis asociaciones de ideas que experimenta un hombre al que se le ha roto una arteria cerebral hace tiempo gastada y en quien toda una parte de la memoria está abolida o paralizada. Ya no amaba a Albertine. Todo lo más ciertos días, cuando hacía uno de esos tiempos que, modificando, despertando nuestra sensibilidad, vuelven a ponernos en relación con lo real, me sentía cruelmente triste de pensar en ella. Sufría de un amor que ya no existía. Del mismo modo que los mutilados
a quienes con ciertos cambios de tiempo les duele la pierna que perdieron. La desaparición de mi sufrimiento y de todo lo que acarreaba me dejaba disminuido como a menudo la curación de una enfermedad que ocupaba un gran espacio en nuestra vida. Sin duda porque los recuerdos no permanecen siempre verdaderos, el amor no es eterno, y también porque la vida está hecha de la perpetua renovación de las células. Pero en el caso de los recuerdos, esa renovación se ve a sí mismo retardada por la atención que detiene, que fija durante un momento lo que debe cambiar. Y puesto que con el dolor ocurre lo mismo que con el deseo de mujeres, que crece cuando se piensa en él, tener mucho que hacer volvería más fácil, así como la castidad, el olvido. Por una reacción distinta, aunque fuese la distracción, el deseo de Mademoiselle de Porcheville, lo que de repente hubiera vuelto efectivo y sensible para mí es olvido, aunque sea cierto que es el tiempo el que trae progresivamente el olvido no deja de alterar profundamente la noción del tiempo. Hay errores ópticos en el tiempo como los hay en el espacio. La persistencia dentro de mí de una antigua veleidad de trabajar, de reparar el tiempo perdido, de cambiar de vida, o más bien de empezar a vivir, me daba la ilusión de seguir siendo igual de joven, pero el recuerdo de todos los acontecimientos que se habían sucedido en mi vida y también los que se habían sucedido en mi corazón, porque cuando se ha cambiado mucho nos vemos inducidos a suponer que hemos vivido mucho más tiempo, en el curso de aquellos últimos meses de la existencia de Albertín, me los había hecho parecer mucho más largo que un año. Y ahora era ese olvido de tantas cosas lo que me separaba mediante espacios vacíos de acontecimientos muy recientes, haciendo que me parecieran antiguos porque había tenido lo que se llama el tiempo de olvidarlos. Era su interpolación fragmentada, irregular, en medio de mi memoria, como una bruma espesa sobre el océano y que suprime los puntos de referencia de las costas, lo que trastornaba, lo que disociaba mi sentido de las distancias en el tiempo, contraídas aquí, distendidas allá, y que me hacían creer que estaba unas veces mucho más lejos de lo que estaba en realidad, otras mucho más cerca de las cosas. Y como los nuevos espacios aún no recorridos que se extendían ante mí y que no habrían más rastros, y como en los nuevos espacios aún no recorridos que se extendían ante mí ya no habría más rastros de mi amor por Albertín, como no los había habido en los tiempos perdidos que acababa de atravesar, de mi amor por la abuela, ofreciendo una sucesión de periodos bajo los cuales, después de cierto intervalo, nada de lo que sostenía el precedente subsistía, en el que llegaba a renglón seguido, mi vida me pareció algo tan desprovisto de soporte de un yo individual idéntico y permanente, algo tan inútil en el futuro como luego en el pasado, algo a lo que además la muerte podría poner término lo mismo en un punto que en otro, sin concluirla en modo alguno, como esos cursos de historia de Francia que en retórica se detienen indistintamente a capricho de los programas o de los profesores en la Revolución de 1830, en la de 1848 o al final del Segundo Imperio. Tal vez entonces la fatiga y la tristeza que sentí provinieron menos de haber amado inútilmente lo que ya olvidaba que de empezar a encontrarme a gusto con nuevos vivos, puras gentes del gran mundo, simples amigos de los guermantes, tampoco interesantes por sí mismos. Quizá me consolaba más fácilmente de comprobar cómo la que había amado, pasado cierto tiempo, solo era un pálido recuerdo que de volver a encontrar en mí esa actividad vana que nos hace perder el tiempo tapizando nuestra vida con una vegetación humana vivaz, pero parásita, que también se volverá nada cuando hayamos muerto, que ya es extraña a cuanto hemos conocido y a la que sin embargo intenta agradar nuestra senilidad charlatana, melancólica y coqueta. El ser nuevo, al que le costaría poco vivir sin Albertín, había hecho su aparición dentro de mí, desde el momento en el que había podido hablar de ella en casa de Madame de Guermantes con palabras afligidas, pero sin sufrimiento profundo.
La llegada posible de estos nuevos yoes, que deberían llevar un nombre distinto al del anterior, siempre me había asustado por su indiferencia hacia la que amaba. En el pasado, a propósito de Gilbert, cuando su padre me decía que si me iba a vivir a Oceanía, ya no querría regresar. Recientemente, cuando había leído con tal recogimiento de corazón las memorias de un escritor mediocre que, separado por la vida de una mujer a la que había adorado de joven, de viejo ya se encontraba con ella sin placer, sin ganas de volver a verla. Pero por el contrario, aquel ser tan temido, tan benéfico, y que no era sino uno de esos yo de recambio que el destino tiene en reserva para nosotros y que, a pesar nuestro, sin atender nuestros ruegos más que un médico clarividente y por eso tanto más autoritario, sustituye mediante una intervención oportuna al yo verdaderamente demasiado herido, ese ser me aportaba, con el olvido, una supresión casi completa del sufrimiento, una posibilidad de bienestar. Por otro lado, ese recambio el destino lo materializa de vez en cuando como el desgaste y la regeneración de los tejidos, pero solo le hacemos caso si el antiguo contenía un gran dolor, un cuerpo extraño e hiriente, que nos asombra no encontrar ya, deslumbrados como estamos de habernos convertidos en otro, un otro para el que el sufrimiento de su predecesor no es más que el sufrimiento de alguien ajeno, un sufrimiento del que se puede hablar con piedad porque ya no se siente. No importa poco, incluso, haber pasado por tantos sufrimientos porque solo confusamente recordamos haberlos sufrido. Es posible que, de noche, hasta nuestras pesadillas sean espantosas, pero al despertar somos otra persona, a la que apenas preocupa que aquella a la que sucede haya tenido que huir mientras dormía delante de los asesinos. Seguramente ese yo aún conservaba algún contacto con el antiguo, de igual forma que un amigo indiferente a un duelo habla sin embargo a los presentes con la tristeza adecuada y vuelve de vez en cuando a la habitación donde el viudo que le ha encargado recibir por él a las visitas sigue dejando oír sus sollozos. Yo todavía los lanzaba cuando volvía a ser por un momento el antiguo amigo de Albertín, pero era un personaje totalmente nuevo al que tendía a pasar. No es porque los demás estén muertos por los que se debilita nuestro afecto por ellos, sino porque morimos nosotros mismos. Albertín no tenía nada que reprocharle a su amigo. El que usurpaba su nombre no era más que su heredero. Solo se puede ser fiel a lo que se recuerda, y solo se recuerda lo que se ha conocido. Mientras crecía la sombra del antiguo, mi nuevo yo le había oído hablar a menudo de Albertín. A través de los relatos que de él recogía, creía conocerla, le resultaba simpática, la amaba, pero no era más que una ternura de segunda mano. Otra persona en quien la obra del olvido se hizo, por lo que se refería a Albertín, probablemente más rápida en esa época, y de rechazo me permitió darme cuenta, un poco más tarde, de un nuevo progreso que esa misma obra había hecho en mí, y ese es mi recuerdo de una segunda etapa antes del olvido definitivo, fue André. En efecto, no puedo dejar de dar al olvido de André, no puedo dejar de dar al olvido de Albertín como causa, ya que no única ni siquiera principal, al menos como causa condicionante y necesaria, de una conversación que André tuvo conmigo unos 6 meses después de la que ya he referido y en la que sus palabras fueron tan distintas de lo que me había dicho la primera vez. Recuerdo que fue en mi cuarto porque en ese momento me complacía mantener con ella unas semirrelaciones carnales debido al lado colectivo que había tenido al principio y que ahora volvía a tomar por las muchachas de la pandilla mi amor. Tanto tiempo indiviso entre ellas y solo por un momento asociado de manera exclusiva a la persona de Albertín, durante los últimos meses que habían precedido y seguido a su muerte. Estábamos en mi cuarto también por otra razón que me permite situar esa conversación con toda exactitud, y es que había sido expulsado del resto del piso
porque era el día de mamá. Era un día que mamá había ido a almorzar a casa de Madame Sacerat. Como era el día de recepción de mi madre, había dudado en ir a su casa, pero como, incluso en Combray, Madame Sacerat sabía invitaros con gente aburrida, mamá, segura de no divertirse, había calculado que podría volver pronto sin perderse ningún placer. De hecho, había vuelto a tiempo y sin arrepentirse, porque Madame Sacerat solo había tenido en su casa gente pesada a la que ya helaba la voz peculiar que adoptaba la anfitriona cuando recibía y que mamá llamaba su voz del miércoles. Por lo demás, mi madre la apreciaba, la compadecía por su falta de fortuna, secuela de las calaveradas de su padre, arruinado por la duquesa de X. Falta de fortuna que la obligaba a vivir casi todo el año en Combray, con unas cuantas semanas en casa de su prima en París y un gran viaje de recreo cada 10 años. Recuerdo que la víspera, ante mi ruego reiterado desde hacía meses y porque la princesa continuaba reclamándola, mamá había ido a ver a la princesa de Parma, que no hacía visitas y en cuya casa solían contentarse con dejarle la tarjeta, pero que había insistido para que mi madre fuese a verla, dado que el protocolo impedía que ella viniera a nuestra casa. Mi madre había vuelto muy descontenta. Me has hecho cometer una torpeza, me dijo. La princesa de Parma apenas me ha saludado. Se ha vuelto hacia las señoras con las que estaba hablando sin ocuparse de mí, y al cabo de 10 minutos, como no me había dirigido la palabra, me he marchado sin que ni siquiera me tendiese la mano. Me sentía muy molesta. En cambio, al irme, en la puerta me he encontrado a la duquesa de Guermantes, que ha estado amabilísima, y me ha hablado mucho de ti. Vaya una idea la tuya de hablarle de Albertín. Me ha contado que le habías dicho que su muerte te había causado un gran dolor. Cierto, se lo había dicho a la duquesa, pero ni siquiera me acordaba y apenas se había insistido en ello. Pero las personas más distraídas prestan muchas veces una atención singular a palabras que dejamos escapar, que nos parecen muy naturales y que excitan profundamente su curiosidad. No volveré nunca a casa de la princesa de Parma. Me has hecho cometer una tontería. Al día siguiente, el día de mi madre, vino a verme André. No tenía mucho tiempo porque debía ir a recoger a Giselle, con la que estaba muy interesada en cenar. Conozco sus defectos, pero de todos modos es mi mejor amiga y el ser por el que siento más cariño, me dijo. Y dio la impresión incluso de sentir cierto miedo ante la idea de que yo pudiese pedirle acompañarlas a cenar. Sentía avidez por los seres y un tercero que como yo, la conocía demasiado bien, al impedirle entregarse a esa avidez, le impedía disfrutar a su lado de un placer completo. Lo cierto es que, cuando vino, yo no estaba en casa. Me esperaba y me disponía a pasar a mi saloncito para ir a verla cuando, al oír una voz, me di cuenta de que había otra visita para mí. Ansioso por ver a André, que estaba en mi cuarto y sin saber quién era la otra persona, a la que evidentemente no conocía puesto que la habían metido en otra habitación, escuché un momento a la puerta del saloncito, porque mi visitante hablaba. No estaba solo, hablaba con una mujer. Oh, ma chérie, c'est dans notre corps, le canturreaba, citando los versos de Armand Silvestre. Sí, siempre serás mi adorada, a pesar de cuanto has podido hacerme. Los muertos duermen en paz en el seno de la tierra. Así deben dormir nuestros sentimientos extinguidos. Estas reliquias del corazón también tienen su polvo. Sobre sus restos sagrados no pongamos las manos. Es un poco anticuado, pero qué bonito. Y también lo que habría podido decirte después el primer día. Lo que habría podido decirte desde el primer día. Vas a hacerles llorar, niña bella y amada. ¿Cómo? ¿No conoces esto? A todos estos chiquillos, hombres futuros, que ya cuelgan sus jóvenes fantasías de las mimosas pestañas de tus ojos puros. Por un instante había querido poder decirme, la primera noche que aquí vino, no tuve ningún cuidado de orgullo. Le decía, tú me amas, tú me amarás.
tanto tiempo como puedas. Solo dormía bien entre sus brazos. Curioso por saber, aunque hubiera de retrasar un instante mi urgente visita a André, a qué mujer iba dirigido aquel diluvio de poemas, abrí la puerta. El señor de Charlus estaba recitándoselos a un militar en quien enseguida reconocí a Morel, y que se marchaba para cumplir con sus 13 días. Ya no se llevaba bien con Monsieur de Charlus, pero volví a verlo de vez en cuando para pedirle algún favor. El señor de Charlus, que habitualmente daba al amor una forma más viril, también tenía sus languideces.